igual vine a trabajar. Todo de mí. Así que, por fin, ahora para que estemos ahí todos calladitos, porque igual me he encontrado un poco. Ya. La semana pasada no tuvimos clase. Sí, Diosito se le ocurrió morirse, pues entonces nos dieron Viernes Santo. ¿Ya? Pero todos felices, todos católicos. ¿Ya? Vamos a tratar de ver eso porque la materia de hoy, la que corresponde a la semana 4, es cortita, así que yo creo que voy a alcanzar a ver todo. La prueba es en la semana 7, es decir, el viernes 26 de abril. No se lo olvide. El día lunes retomamos lo práctico. ¿Se acuerdan que yo tuve que suspenderlo porque tenía una salida a terreno? Ya avisé. Sí, ya, pero no importa, lo vamos a recuperar igual, ¿ya? Así que lo que tengo práctico, de aquí tengo gente que va a ser práctico, ¿verdad? Sí. Para el lunes necesito que lleven material vegetal en descomposición. Cosas podridas, hojitas de lo que tengo. Tengo durazno podrido. Ya, pues llévenlo. Más podridos. No, vegetal. Sí, vegetal. Si el que tiene hoy día un tomatito lo rescata, el tomatito podrido lo rescata, si tiene otro podrido lo pone al lado y le hace ojito para que el otro también se enferme. Tengo fideos también. Ya. El pancito que quedó ahí como súper duro y está como verdecito, llévenlo, igual que un verdecito porque son de la misma familia, llévenlo, meta la mano al refri así, lo que quedó al fondo, llévenlo, que no esté en plena descomposición porque no nos va a servir, que tenga cositas, ¿sí? Hojitas así como con ese polvillo blanquecino, ¿no se acuerdan? No, ya, todo eso me sirve y les va a servir a ustedes porque con ese material vamos a trabajar el lunes. No entendí cómo que no esté nada de esto. Si tengo un durazno, que a lo mejor se me pudrió y le eché más cosas arriba, lo más probable es que eso sea plástico y quede todo. Esa cosa. Eso no me sirve. Ya se tienen que ver cositas. ¿Sí? Signo. Ya, así que para los que tengan laboratorio lleven cosas para que podamos trabajar. ¿Sí? Porque si no tenemos, no podemos hacer mucha actividad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quedamos pendientes para hacer un recordatorio? Porque yo sé que ustedes van al día con la materia. ¿Sí? Hablamos la clase anterior sobre el triángulo de las enfermedades, ¿verdad? De cómo la magnitud de la enfermedad se provoca por la interacción de tres factores, que es el hospedero, el ambiente y los patógenos. Si estos tres factores interactúan, se va a producir una magnitud de la enfermedad, la cual puede ser el área completa de un triángulo. Lo que nosotros buscamos es que esta área sea lo más reducida posible. ¿Ya? Dios. Está siendo castigada. Nosotros podemos manejar estos factores, sí, dos de los tres, sí, contra el medio ambiente no podemos hacer mucho, pero sí podemos manejar el hospedero, o sea, las plantas, y podemos manejar también el patógeno. Si nosotros lo hacemos demasiado bien, créanme que la enfermedad no va a aparecer. ¿En vivero? A lo mejor sí, o a lo mejor se va a hacer más complicado porque se van a acentuar mucho lo que es la temperatura y la humedad. Entonces hay que estar como súper encima. ¿Ya? Por el tema de los beberos, nosotros sabemos que si podemos adquirir plantas resistentes a ciertas enfermedades, sí va a ser mucho más práctico y la aparición de esto casi va a disminuir considerablemente. Podemos fijarnos en la etapa de crecimiento del cultivo. Nosotros sabemos que las plantas, mientras más chiquitas, más susceptibles, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Conocer los patógenos que tenemos presentes y ponerlas, establecer las plantas mucho antes. Entonces, que cuando lleguen a ese momento, se encuentren mucho más firmes y más resistentes, ¿verdad? Si yo a la plantita le echo mucha comida, la voy a volver susceptible al ataque de patógenos y también de plaga. Si yo le echo muy poca comida, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Aplicar fertilizante de acuerdo a las necesidades del cultivo. Y para eso tengo que saber cuál es lo que necesito.
nosotros sabemos que en cierta época va a permanecer un poquito más la humedad. Por lo tanto, voy estableciendo mis plantas un poquito más separadas para permitir la ventilación y eso va a incomodar sí o sí a los patógenos. Y las rotaciones de cultivo que son fundamentales, ¿cierto? Porque con eso, que es lo que nosotros provocamos, hambruna en el patógeno, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo hice una performance y yo era esclerotinia y me gustaba la lechuga y después me puso beterraga y no me gustaba? Después volví a poner lechuga y yo, nada pachán, ¿se acuerdan? Ya me fregué. Y el tema del patógeno que puedo hacer cosas y entre ellas todas estas me sirven. Que esté menos virulento, que esté menos abundante y que no esté activo puede ser práctica de una aplicación preventiva, ¿cierto? Ahora sabemos cuándo va a llover, entonces podemos hacer un buen manejo haciendo una aplicación preventiva, por ejemplo, previo a la precipitación. ¿Por qué producto? Yo se lo voy a explicar, porque existen muchos productos. Cuando veamos los fitosanitarios vamos a ver que hay productos en polvo y productos líquidos. Entonces alguno nos va a servir más que otro previo a una precipitación, ¿sí? Imaginémonos que polvoreamos un producto en polvo y después llueve. No vamos a estar lavando, vamos a estar terminando la cara, ¿cierto? Entonces ahí yo le voy a enseñar un poquito en cuanto a la estrategia, que es lo menos simple. ¿Ya? Hablamos también sobre las etapas de la enfermedad. ¿Se acuerdan? La inoculación. ¿Quién se acuerda? Ya, sin revisar, pues si ya revisó todavía. En contacto, el primer contacto. ¿Cuándo ocurre eso? Ni idea. Nunca lo vamos a ver. Nunca vamos a ver eso, porque capaz que la espora lleva ahí un buen rato esperando condiciones ambientales para estimularse, activarse, ¿cierto? Entonces eso no lo vamos a saber. ¿Cuándo ocurre la prepenetración? Condiciones ambientales, ¿cierto? Condiciones ambientales para que ella salga de ese receso y diga, uy, ya así como que me está dando hambrecita, voy a empezar aquí a activarme y va a empezar a provocar daño, ¿sí? Luego ocurre la penetración, y esto lo hacía a través de aberturas naturales o heridas, ¿se acuerdan? La infección es recién la primera visualización ante una sintomatología, de a lo mejor un puntito en una hoja necrosada, ¿cierto? Esa es recién la etapa de infección, la sintomatología. Todo lo que ocurre antes no lo sabemos, va a depender de algunos factores externos, como en este caso temperatura y humedad. Pero yo siempre les dije, cuando veamos una planta afectada es porque somos muy malas personas, porque la planta hizo cosas tratando de defenderse del patógeno, ¿sí? Les llevo un texto por la asignatura de plaga, ¿verdad? La planta hace cosas. Entonces nosotros también deberíamos ahí estar atentos desde que empezamos a hacer el trasplante, a empezar a preocuparnos, ¿ya? En la casa se puede, porque tenemos poquitas plantas. En una hectárea, pero tiene la herramienta. Tenemos la diseminación, que era la forma en la cual esto se propagaba de un lugar a otro, ¿verdad? Y teníamos la etapa de invernación o estivación, en la cual, si al patógeno no le agradan ciertas condiciones ambientales, él no va a necesitar sobrevivir. Lo puede hacer tranquilito en un estado de latencia, ¿cierto? Hay inteligentes que nosotros, lejos. Esto, sí. Si no le agrada el invierno, las condiciones ambientales, va a entrar en una etapa de invernación. Y lo puede hacer en una yema, bajo una hojita, ¿sí? Bajo el suelo, en una semilla, en un órgano de propagación, etc. Y lo mismo lo puede hacer si quiere alargar las algas tempranas. ¿Y la diseminación lo puede repetir? Esto, que se propague de un lugar a otro. Viento, lluvia, elementos de poda. ¿Sí? Vimos los honguitos, ¿sí? Que pongo esta imagen porque cuando digo hongo, lo primero que se me viene a la cabeza es este tipo de estructura, este tipo de morfología. En este caso liberan las esporas en la parte de abajo, ¿sí? Las laminillas, ahí se van liberando las esporas. Vimos un ejemplo de esto, que eran las basidiosporas, en las cuales aquí se unían a los basidios.
conteniendo estas masivas esporas. ¿Se acuerdan que todas las esporas tenían un nombre de acuerdo a la morfología? ¿Sí? Estas caen al suelo y de aquí se empieza a propagar micelio nuevamente, se desarrolla una hifa, que es la estructura básica, y luego ya esto da origen a una nueva reproducción. ¿Verdad? ¿Qué es lo que cambiamos de ver? Bacterias. Ya no cambian bacterias, nematodos, virus y plantas superiores parásitos. Esto es la clase que no alcanzamos a ver por el feriado. Ya si yo voy a ir un poquito más rápido, así, no me hagan ¿Pero esto se lava? ¿No solo lava? Está todo, está Pero- hasta la semana 6 subí todo, así como para que le dé soponcio. No me mientas. No, para que le dé soponcio, porque hay caleta de materia, ¿sí? Eso no me pregunte nada. Es que no lo encuentro. Sí, se lo van a mostrar. Le puse aquí un link que le va a servir para lo que viene el lunes. Ya. Las bacterias. Adelante. Las bacterias son organismos procariontes, como características generales, ¿ya? Son capaces de descomponer la materia orgánica. Ellos son los principales actores cuando nos dedicamos, por ejemplo, al compostaje. Ellos la llevan, ¿ya? Muchas formas. ¿Quieres saber cómo son? Revisen, google. ¿Cómo son las bacterias? Van a aparecer bastones, esféricas, etc. Las bacterias, ¿por dónde ingresan a la planta? Aberturas naturales, siempre. ¿Ya? ¿Ah? Sí, pues. Si nosotros hacemos un corte de poda, vamos a generar medidas, ¿ya? Y por ahí también son capaces de ingresar. Permanecen en el suelo, igual que los honguitos, pueden de una estación a otra, pueden hacerlo sobre el suelo, bajo el suelo, en algunas estructuras reproductivas, en semillas, etc., donde ellos quieran. Y pueden sobrevivir de muchas formas. Se diseminan a través del agua. La bacteria seca el agua. Si acuérdense que en su forma tiene flagelos. Por lo tanto, eso le permite la movilidad. Eso es muy importante. Síntomas. ¿Se acuerdan que vimos unos síntomas en los hongos? Veamos ahora, yo creo que tiene que ser distinto a la bacteria, si tenemos que de alguna forma reconocerlo. Las bacterias producen manchas y producen tizones, igual que los hongos, como necrosis, ¿cierto? Adelante. Tizones, ¿sí? Pudriciones. Ah, pero los hongos también producen pudriciones, ¿cierto? Ya, no importa, vamos a encontrar uno distinto. Marchitamiento. Los hongos también producen marchitamiento. Sarna. Ahí sale una palabra distinta. Así como luego, ¿cierto? Ya. ¿Qué será? Ni idea. Veamos. Cancros y crecimientos excesivos. De todos estos, son exactamente los mismos de los hongos. Si alguien quiso ser más inteligente y quiso estudiarse la sintomatología de los hongos y la bacteria, no le va a resultar. ¿Ya? Control. ¿Cómo evitamos que aparezcan las bacterias? Por ejemplo, evitar infestación del campo proveniente de cosechas anteriores. Igual que lo vamos, ¿cierto? Utilizando semillas sanas, eliminar plantas enfermas, uso de herramientas limpias, ¿se acuerdan? Uso de calor y vapor al suelo. Yo lo dejé como para el caso de los hongos, para las bacterias también sirve. Todos se lo están imaginando. Para la segunda unidad nos vamos a ver eso, que es posible, sobre todo para más platos, ¿ya? Y usar materiales resistentes. Por ahí va, así como que el material debe ser sanito para no tener problemas con. Acá tenemos los principales bacterias, familias, Agrobacterium, Conidebacterium, Erwinia. ¿Suena Erwinia? Sí. Lo mostré en una cebolla, que si yo la aprieto más encima sale el olorcito. Erwinia sedionta, fétida. ¿Ya? Pseudomonas, Xanthomonas y Streptomyces. Pura familia de bacterias. Y aquí hay algunos ejemplos. Este libro es súper general, porque acá, por ejemplo, me habla de la marchitas del plátano. No tenemos plátano, no sé si se pone negro al tiro, no lo compramos. El negro el plátano. ¿Sí? Así de simple. Pero fíjense, Agrobacterium, Agaia de la corona, raíz pilosa, Conidebacterium, pudrición, cancro, marchitez, mancha, Erwinia, tizón, marchitez, pudrición, pseudomonas, manchas, agallas, como que tienden a aparecerse mucho, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejemplos. Agaia de la corona, provocada por una bacteria. Esto es lo que produce a nivel del cuello del planeta. Es distinto a los nematodos, si se dan cuenta. ¿Sí? Muy bien, podemos reconocer. El problema de esto es que nosotros vamos a ver la planta súper marchita.
Entonces tenemos que empezar a hacer un movimiento en la tierra para encontrarnos con esto. Pero profe, la bacteria esa saca el cuello del... Sí. Y la nemátodo para la raíz. Sí. ¿Ya? Tenemos santomonas que provocan esta lesión, que también nosotros, si lo miramos a simple vista, puede ser un hongo, ¿cierto? Si miramos aquí este lindo tomatito, no sabemos qué es santomona, capaz que digamos, no, si esta es la bolilla, ¿cierto? O llegó un pajarito y se puso a picar el tomate y lo dejó así. Ya, pues, mira. Ya, pero tenéis caleta bolilla. Llegaron varias, no llegó solo una. ¿Viste? Por eso siempre, todo esto nos puede llevar a una confusión. Tenemos que tomar muestras y analizarlas. ¿Sí? Aquí está el bacteria tumefaciens, que es mi bacteria favorita. Es una procarionte. ¿Sí? No, perdón, una eucarionte, miren. Perdón, procarionte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta procarionte? Ella es la que se utiliza para hacer modificaciones genéticas. A ella es a la que se le inserta el gen que uno quiere modificar en una planta. Por ejemplo, tenemos una planta que consume mucha agüita. La planta es un eucarionte, ¿verdad? Sí, ya. La planta consume mucha agüita. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de insertarle un gen en una planta que sea resistente a la sequía. Por lo tanto, fui al supermercado de bacterias y me compré una bacteria tumefaciens. La revisé, como viene todo codificado, está todo codificado, no hay que hacer mucho. Saqué del gen de la planta que consume poquita agüita y se lo metí en esta. ¿Cierto? Y esta la dejé que afectara a mi plantita. Cuando yo me aseguré de que el gen sí fue traspasado a esta planta, porque ahora que consumía mucha agua, ahora ya sabe que tiene que consumir menos para sobrevivir, yo ahí me echo la bacteria, antes de que me vaya a producir este tumor. Esa es la forma en la cual se hacen las modificaciones genéticas. Pasar por un procarionte, traspasar informaciones a un eucarionte. ¿Cierto? ¿Son malos o son buenos los transgénicos? Ya listo, el procedimiento es maravilloso. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cómo se le saca el gen de la planta? ¿Cómo se le saca qué? Ah, eso está todo codificado. Eso es biotecnología. Eso viene todo codificado. Tú ahí a nivel de laboratorio se extrae el gen. Por eso te digo, está todo identificado y se sabe cuál es el que tú tienes que tomar y reemplazar. ¿En dónde? En esto. El problema de eso es que tú necesitas muchos antibióticos. Entonces, pues tú analizas la planta, su ADN, y ahí identificas en dónde está el gen, si es que se le traspasó o no a la planta. Entonces, por eso viene el temor de los organismos modificados genéticamente. Porque el consumo de eso hace que tú te vuelvas como más susceptible al ataque de ciertas enfermedades por el uso de muchos antibióticos. Oh. No comen aquí transgénicos, ¿no? El cereal, no. La ropa. Claro, la ropa. Oh, el algodón. El algodón, ¿saben que el algodón, el 95% del algodón a nivel mundial es transgénico? Lo que nos vestimos está modificado. No, claro, cuando se coman el sushi a fin de mes. No, yo no le hago los transgénicos. Venga para acá. ¿Qué? ¿Podemos hacer eso nosotros de alguna forma? Biotecnología. Sí. Sí. La tan cuestionada biotecnología. Pero maravilloso. Sí. ¿Ya? Así que, si es bueno o malo, el procedimiento es maravilloso. Sí. Con eso nos quedamos, ¿cierto? Esta es la famosa galla de la corona con mi más favorita del mundo, Agrobacterium tumefaciens. Tenemos también Pseudomonas, otra familia de bacterias que provocaba este tipo de daño. ¿Sí? Bacterias. Ya dije que no me preguntaran porque nos vamos a atrasar. Sigamos. Santomonas. Bacterias. Streptomyces. Sarna de la papa. Ay, ya, esta es como distinta. Bueno, ¿sí? Bien. Esto es sarna de la papa. ¿No han salido papas así alguna vez? Sí.
Sí. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos? No, esta papa tiene bacterias. No, le sacamos más comida nomás, por cierto, hasta que lleguemos a la papa normal. No va a quedar así, no le importa, ¿cierto? Aquí está la sarna. Esto es una bacteria. Y en estos como cráteres que se le forman, hay un sobrecrecimiento de bacterias que hace que el tejido se rompa. Miren, esta imagen yo la saqué de Lagrios, del libro ¿ya? Pero para que entiendan un poquito, aquí dentro de los conceptos habla de micelio, entonces no se vayan a confundir de que es un hongo, ya, habla de micelio, la espora. Aquí está la bacteria, la cual se deposita, se supone que las papas tienen aberturas naturales, ¿ya? Así que por ahí ella es capaz de ingresar y el sobrecrecimiento rompe el tejido y es lo que nosotros vemos, ese cráter. ¿Ya? Así que ahora cuando hay, esta papa fue atacada por bacterias, ¿cacharon? La papa también se intenta como ¿Cómo? se vuelve a salir como una capa de papa. Claro, puede ir avanzando, por eso cuando decimos nos encontramos con esto, igual le sacamos más comida cuando vamos pelando la papa, ¿cierto? Pero no hay muerto porque no los pescan. Somos malas personas, ¿ya? Nos cachan de esto. Tenemos Pectobacterium cardobolum. ¿Qué es esto? El famoso pie negro. Esto es una bacteria. ¿Cómo yo la identifico? Porque las papas están bajo la tierra, ¿cierto? Miren, a nivel de cuidado de planta se empieza a poner negro, por eso se le denomina pie negro. Si nosotros sacamos esa planta, vamos a sacar papitas así. Yo la aprieto, chorrea, pero no tiene mal olor, como el huilla. ¿Ya? Yo creo que además de algunos no debe haber salido una papa así, sobre todo cuando en saco, así como que los meten los... son malas personas, ¿ya? Pero esto a lo mejor nos podemos haber encontrado más de alguna ocasión. Bacteriosis del kiwi, ¿les suena? Bacteriosis del kiwi está provocada por Pseudomonas syringae actinidiae. ¿Qué es lo que es esto? Este es el nombre científico del kiwi, ¿ya? Pseudomonas syringae actinidiae. Este no me sirve en la prueba, aviso al tiro. Yo creo que aquí ya avisé. Yo hablé primero. Esta bacteria ataca solamente al kiwi, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca? El kiwi llora sangre. Así es. Esto es lo que le pasa. Usted empieza a revisar el tronco, los brazos y hay puros residuos así, rojitos. En algunos casos se puede encontrar con esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que, esto está súper monitoreado por el SAC? Porque un árbol así es capaz de infectar a los otros, ya sabemos, ¿sí? Por los cortes de poda. Y la única solución que tiene esto es arrancar el vuelo. Así que por eso se le hace un seguimiento súper importante. ¿Pero el cuento completo o solamente? Todo el cuento, todo, lo sacamos todo. Sí. Está súper monitoreado. Parte así, hasta necrosar la hoja completa. Una hoja necrosada, ¿me ayuda con el tema de la fotosíntesis? ¿Puede llegar un lindo frutito? No. ¿Ya? Esto se está propagando harto, por eso los campos que han detectado que tienen plantas con bacteriosis, las tratan ahí como de ir eliminando y monitorear el resto, a ver si manifiestan o no la misma sintomatología. Esto puede venir desde el mismo vivero, por eso compre plantas certificadas, ¿sí? Para que no tenga este tipo de problemas. Porque usted tiene que sacar las plantas, pues el SAC le dice yo me las llevo. ¿Quién me paga las plantas? Le van a decir, lo hizo mal del comienzo. Erwinia, que dijimos que era una función blanda y hedionda, ¿sí? Miren, también es capaz de afectar el tejido foliar, puntos de crecimiento y también fruta. ¿Ya? Esto así no me sirve para el laboratorio, buscar de llevar cositas más lindas, porque vaya estigma, ¿sí? ¿No sale el nombre? ¿Ah? ¿No sale el nombre? No, lo buscáis. En general, las bacterias, familia Erwinia se ve así. ¿Ya? Familia Erwinia se ve así. Mostré la familia en general. Plantas superiores parasitadas. ¿Ya? Plantas superiores parasitadas.
plantitas, ¿se acuerdan? Hablábamos sobre planta en la cual se deposita sobre otro individuo para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? En este caso, nosotros acá vemos a la planta superior parásita, que es el famoso muérdago, ¿sí? Que está sobre un pinito. ¿Sí? Llegan a verse bonitos, así como, ¡qué hermoso! ¿Cierto? Acá tenemos, por ejemplo, el muérdago, la cúscuta, hierba bruja y el quintral. ¿Ese sí suena, no? ¿El quintral? Sí. Ah, bien. Planta superior parásita. Pero si es tan lindo. En algunos casos, las plantas carecen de hojitas y también de raíces. La planta es capaz de sobrevivir sobre el hospedero, ¿ya? ¿Y qué es lo que pueden provocar epifitias? Que pueden crecer sobre otra planta obteniendo nutrientes de la materia orgánica y agua desde las precipitaciones, ¿ya? Eso es la gracia que tienen estas plantas superiores parásitas. Ahí tenemos muérdago. ¿Solo como soporte? Muérdago. No, pero es que eso resulta que son nidos de pajaritos. ¿Del oro? ¿Ah? ¿Del oro? Claro, ahí están los loros de Pirque. Puede haber una planta superior parásita, ¿ya? Tenemos acá muérdago, como se ve. Eso es la florcita, ¿sí? La parte más linda del muérdago, donde se hacen las coronas de la Navidad. ¿Sí? La cúscuta o cabello de ángel. Esta planta, yo acá les tengo una imagen de sus semillas. Estas semillas, como dice acá, pueden incluso, si es que no están las condiciones ambientales, humedad principalmente, pueden estar en un estado de latencia hasta por 15 años. Cuando usted compre un compost, el cual fue ahí nomás elaborado, lo más probable es que no llegue a alcanzar altas temperaturas en el proceso. Si no alcanza altas temperaturas, no va a matar semillas, ni de maleza, ni de esto. ¿Ya? Así que asegúrese, porque esto lo puede encontrar después de sorpresa en el campo. ¿Dónde podemos encontrar esto? En alfalfa, trébol, cebolla, etc. ¿Necesita temperatura para germinar? Sí. Y además, la humedad. ¿Necesito para el laboratorio cabello de ángel? Para mostrarle por qué tení. Sí, ahí. ¿Ya? Sí, llévenlo para que lo vean el resto. ¿Ya? Porque yo tengo solo fotitos. Que es la misma. Que es la misma. ¿Ya? ¿Cómo sobrevive esta planta? Fíjense, aquí enterró como unos dientecitos, como unas estructuras que se llaman austorios, igual que los honguitos, les sirven para alimentarse. Pero además, esta planta produce flores, mire qué linda. La forma en la cual mata al hospedero no es que lo estrangula, sino que crece como un sarmiento. Necesita sostenerse. Lo hace a través de los autorios al alimentarse del interior de la sangre. ¿Sí? Y esta planta tiene una característica que no tiene hojitas. No hace fotosíntesis. ¿Y no tiene? Hojas. Mira, lo verde es el cultivo, lo naranjo es la planta superior parásita. ¿Ya? Entonces no crean ahí que la está apretando. No, está enterrando sus autorios y una forma en la cual va creciendo es trepadora. ¿Sí? Cabello de ángel. Austorios. No sé por qué se llama superior. Plantas superiores parásitas es una categoría en la cual la tienen ahí porque es posible para nosotros diferenciarlo a simple vista. ¿Ya? Como que se sale del grupo de los microorganismos parásitos propiamente tal, que necesitamos verlo a través de un microscopio. Este es posible, vemos la semilla y vemos cómo se empieza a desarrollar. Ahí están los austorios, ahí están sus florcitas y no tiene hojitas, no realiza fotosíntesis, ¿sí? Acá vemos cómo el muérdago introduce parte de su estructura para poder sobrevivir. Y ahí están las flores de la cúscuta del cabello de ángel. ¿Sí? Fíjense, en el sustrato recién está saliendo esta plantita. Aquí hay un cotiledón y ya se está desarrollando el cabello de ángel. ¿Sí? Ahí vemos cómo sale igual que un sarmiento en la parra, así se va enrollando. Ya está el resultado, hermoso. Yo dije, una olla de tallarines volteada sobre un arbolito, con peluca, ¿sí? Sí. Ya, o sea, esto es porque usted nunca se va a dar una vuelta al campo. Usted es muy mala persona. Sí.
Y ahí está el quintral. Qué lindo, ¿cierto? El quintral. ¿Dónde lo podemos encontrar? Álamo, espino, sauce, maquia, acacio. ¿Cómo se le llama también? Quintral. ¿Ya? Es una planta nativa de América del Sur. La gracia que tiene es que se ha utilizado hace millones de años por sus propiedades medicinales. ¿Verdad? Lo que hace, ¿sabe qué? Antiinflamatorio. ¿Es imposible tenerla viva sin un hospedero? Tenerla viva sin un hospedero, no. No se puede. Esto se supone que dice que está de Coquimbo a Chiloé. ¿Sí? Usted avanza un poquito de Santiago por Colina, así como yéndose para la playa, están hasta los espinos rojos. Se ve lindo, pero ya sabemos el daño que causa. ¿Sí? Así lo podemos encontrar hermoso y tiene un amplio rango de hospederos. Podemos encontrar en cualquier lugar. Esto está más foto, sí, pero ya sabemos que está causando un pichintún de daño. ¿Sí? Esas son las plantas superiores parásitas. Necesitamos un microscopio, no. Nos podemos dar cuenta de que varias de ellas carecen de hojitas, no hacen fotosíntesis, no pueden producir su propio alimento. Por eso que necesitan de un hospedero. ¿Ya? Y la casa es que producen flores, semillas, por lo tanto estamos fritos. ¿Ya? Elija un buen sustrato, porque como vimos en la imagen, desde apenas empieza la emergencia, podemos encontrar ya si están las condiciones para la semilla que esta logre germinar. Pero también ella puede estar en un estado de latencia hasta por 15 años, ¿cierto? Tenemos los virus. ¿Qué son los virus? Dígame. No se puede hacer nada si ya está. No se puede sacar. Puedes ir retirándola así como tú mismo con la manito, sí, pero ya, plantita, pero 1 hectárea, ya, media hectárea, igual es harto, ¿cierto? Dicen que en muchos casos tú lo puedes combatir con herbicida. ¿Llegaría herbicida así como a tu planta? Mejor un buen sustrato y ya sabemos que no va a traer estas semillas activas. ¿Ya? Y si yo tengo que sacar todo esto, cada una rotación de cultivo, no me van a quedar cuando lo saque abajo. Es que vaya a tener que hacer un manejo al suelo, sí o sí. Por ejemplo, exponer, dejarlas ahí que logren deshidratarse. Las vaya a matar. Claro. Pero puede que sea más viva que tú la semilla y logre entrar en latencia. Sí, por el tema de la temperatura del suelo. ¿La quemamos? Virus, características generales, núcleo proteína, no se dividen ni producen estructuras reproductivas. ¿Cómo se propagan? Inducción a células. A través de la producción de más células virales, ¿sí? Igual como nosotros nos vamos a enfermar. ¿Cómo ingresan a la planta? A través de una herida que la provoca el vector, ¿cierto? Síntomas, principalmente enanismo, manchas necróticas o manchas cloróticas y algo muy parecido a lo que son las deficiencias nutricionales. ¿Sí? Eso es súper característico de los virus. ¿Cómo parte esto? Muy rápido, igual como cuando nos enfermamos nosotros. Al día, imaginémonos, aquí hay un pulmón y se alimentó. ¿Sí? Acuérdense que en el momento en que se alimenta hay succión de savia, pero hay intercambio de fluidos, llegan partículas virales, ¿ya? Así que se alimentó previamente una planta infectada. A los 3 días, ¿cómo se vería esto? Hoja necrótica. 3 días, sí, aquí vamos. 4 días, 5 días, ya las partículas virales se han desplazado por todo el eje principal de la plantita. 10 días, 18, 25. Lo más probable es que en este momento yo empiece a ver la manifestación de la sintomatología. Yo dije, ¿qué podemos hacer? Saque las plantas. Si son poquitas, sáquenlas. Porque si es que tiene insectos, van a llegar a alimentarse acá y de aquí se pueden pasar una planta sana. ¿Sí? O si no, controlar el vector. Lo más sano, controlar el vector. Esta es sintomatología propia de las plantas afectadas por virus. Fíjense. En esta hojita no hay expansión foliar, se ve rugosa, pobrecita, algo le pasa. ¿Qué pasa si comemos un fruto que tiene este virus? No, ¿No? No está hecho para nosotros. Ah, ya.
Todo el tiempo yo creo que hemos comido cosas. Mira, insisto, no vamos a hablar de lo que come cada uno. ¿Ya? Esos problemas de ustedes. ¿Ya? Yo los quiero a todos por igual. Tomatitos, así no han salido, ¿cierto? No, si son orgánicos. ¿Sí? Sí, no, son orgánicos los tomatitos, sí. De Limache. Sí, pues, si ellos no hacen ningún tipo de aplicación, no, ya. Mire el tomatito orgánico, mi hermoso. ¿Hay comido eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, pues no nos hemos puesto, no pasa nada. ¿Ya? Son microorganismos fitopatógenos, comen plantas. No nos comen a nosotros, también. Plantas, al mismo tomate. Bueno, ahí hay algo modificado, algo claro, ¿no? Ojalá te lo hayas comido. El follaje tiende a cambiar de color, ¿ves que no es uniforme? Es como una mezcla de cosas, como yo siempre digo, como agarrar témpera amarilla y le echamos una poquita de verde y revolvimos así nomás. Quedó moteado, ¿sí? Muy mosaico. Profe, ¿ese no era el virus del mosaico o se parece? Lo que pasa es que todos los virus, para los que puedan ir revisando, los virus que afectan a las plantas, todos tienen nombres en inglés y todos tienden a parecerse. El virus del zapallo, del no sé qué, todos y traen abreviaciones, ¿ya? Pero por lo general nosotros lo que más tenemos es el virus del mosaico del tabaco, ¿ya? Tenemos el mosaico del tabaco. ¿Se acuerdan que yo he dicho que el que va a cosechar tomates por fin no fume? Porque puede ocurrir que se pase parte del virus del tabaco para el tomate, ¿ya? ¿Quién es el culpable? Picador. Sí, ahora tenemos un vector. Si quieres saber si tiene esto, busque la hormiga. ¿Sí? Acuérdense que la hormiga le hace cositas. Sí, le hace que calla, le hace cosquillitas con las antenitas y después lo hace matarse de la risa para después llevarse lo que necesita. ¿Sí? Y el último grupo que nos queda son los nemátodos. Los nemátodos, ¿dónde han suelo? Maravilloso. Características generales: cuerpo transparente, no se observan a simple vista, tienen un estilete por el cual se van alimentando. La gracia, se reproducen un ciclo, pero son capaces de dejar 2000 huevitos. Un aplauso, maravilloso. ¿Sí? ¿Dónde viven? En el suelo, como dijimos nosotros, hasta unos 30 centímetros. En general, si tenemos un suelo negado y el suelo sigue negado para abajo, vamos a tener negado hasta súper abajo. Donde hay agua se va a quemar. ¿Sí? Son capaces de formar quistes. ¿Sí? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y eso no lo hacen los hongos, no lo hacen las bacterias. Tenemos una característica súper distinguible, que son los famosos quistes. Ciclo de vida: en el verano pueden vivir hasta un mes y en el invierno ya un poquito más. Temperatura óptima hasta los 30 grados. ¿Qué es lo que provoca en la sintomatología? Estas agallas, en lo que es propio de la raíz. ¿Qué es lo que vemos nosotros hacia arriba? Plantas más pequeñas, plantas marchitas, producciones mucho más escasas, ¿sí? Marchitamiento, necrosis, etc. ¿Sí? Todo lo que vemos sobre la planta, sobre la tierra, nos hace creer que hay un patógeno. Por eso es necesario revisar. El problema va a estar en la raíz. Saquemos planta, revisemos la raíz. ¿Ya? Así se ven estas hermosuras y unos nemátodos. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que había varios tipos de nemátodos? Donde se alimentaba, generaba el quiste. ¿Sí? Ahora vamos a ver que es un poquito más complejo. Tipos de nemátodos muchos. Fitopatógenos, entomopatógenos de vida libre. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? Fitopatógenos. ¿Sí? Y de estos también tenemos tres tipos. El primero de ellos, ectoparásitos. Son capaces de alimentarse sin ingresar a la raíz. Tienen un estilete más largo. Se acercan a la raíz, lo entierran, se alimentan, y hay algunos que tienen carácter migratorio y otros sedentarios. Es decir, los migratorios tienen el esqueleto largo, se alimentan desde afuera, y como dice que son migratorios, se van. ¿Sí? Y tenemos estos sedentarios que son capaces de introducir parte de su cabeza dentro de la raíz. ¿Sí? Se alimentan
mucho rato desde el mismo lugar. Y van dejando todos sus huevitos por ahí dispersos en el suelo. ¿Ya? Entonces tenemos ectoparásitos, para poder diferenciarse son capaces de alimentarse desde afuera. ¿Sí? Tenemos los endoparásitos. Estos ingresan completamente a la raíz. ¿Ya? Por lo tanto, tienen un esqueleto mucho más cortito, por eso necesitan ingresar completamente a la raíz. Estos son los que nos interesan a nosotros. Estos son los que nosotros, los que van a ser nuestro gran dolor de cabeza. Existen migratorios y sedentarios. Estos se alimentan, pero no están fijos al sitio de alimentación y no modifican la célula. Se alimentan y se van. Estos son los que tienen relevancia. ¿Por qué? Su esqueleto es tan pequeño, tiene que ingresar completamente dentro de la raíz y en ese punto donde se forma el quiste, donde formaron células gigantes, ese punto se llama sincitia. ¿Sí? Luego nos vamos a dar cuenta de que la hembra en este caso es inmóvil. Ella ingresó completamente a la raíz y se alimentó en ese lugar para siempre. Formó este quiste o este sincitia. Y además pone sus huevitos ahí. ¿Ya? Este es el más importante, meloideo. Este es el macho y esta es la hembra de meloideo. ¿Ya? Aquí hay una gráfica de cómo lo hace. Partamos con el huevito. Ahí está el nematodo, llegó al estado juvenil y se diferenció entre el macho y la hembra. ¿Sí? El macho como adulto y la hembra que va de acá y se transforma un poquito más globosa. ¿Por qué? Porque ella pone los huevitos. Si es sedentaria y es endoparásito, va a ingresar a la raíz y aquí adentro ella se alimenta y deja los huevitos en la parte donde se formó esta sincita o este quiste. ¿Ya? Estos huevitos permanecen adheridos a ese lugar porque hay una sustancia así como mucilaginosa, como pegajosa, en la cual ella deja sus huevitos expuestos hacia el suelo para que estos puedan salir después y logren movilizarse. ¿Ya? Aquí otra imagen en donde parte de huevo, nematodo, ingresan a la raíz y acá se está formando este quiste o este sincitia en donde están las células gigantosas. Ahí está la hembra y va dejando sus huevitos en esa parte. O sea, cuando tengamos un quiste, lo más probable es que si lo pudiéramos ver al microscopio, seríamos capaces de ver estas masitas de huevo que va dejando el nematodo. Entonces la hembra solamente la que se da, el otro. La hembra es que hace toda la pega, pues como siempre. Pues. Daño. No, pues ella hace toda la pega, fíjate. Tiene que alimentar a las crías y todo, y no. ¿Pero qué causa al final? Esto. Daño. Mírenlo, por favor, Ya, sea rencoroso. No, no. Esta es ¿se acuerdan que cuando pasé nemato dije, vamos a probar un quiste porque se alimenta? Y ahora ya vemos que es un poquito más complejo. Son capaces de ingresar, alimentarse desde el interior y dejar sus huevitos en la zona del quiste. ¿Sí? Y tenemos los semi-endoparásitos que, como dice acá, solamente la parte anterior es la que penetra a la raíz. ¿Ya? Pero también existen nemátodos aéreos. ¿Por qué lo complica todo? Existen algunos nemátodos aéreos que son aquellos que se denominan del tallo del bulbo. En este caso, viven como endoparásitos. Ya, entendemos un poquito de concepto, ¿sí? Ingresa a órganos aéreos como tallos, hojas, flores. El daño que provoca es una malformación, miren. Y la gracia de esto es que se transmite por semilla. Puede ir un huevito ahí tranquilamente en una semilla. ¿Lo vemos? Por eso, o sea, Fíjense esto, yo lo puse como casi dato anecdótico. Pueden sobrevivir en estado de latencia hasta por 20 años. ¿Y dónde lo hace? Ellos producen estas masas como algodonosas llamadas lanos de nemátodos, en donde ahí van sobreviviendo en un estado criptobiótico, o sea, muertos pero vivos. Latencia. son vampiros. Estamos ampliando el vocabulario. Como llegan ustedes con carretes criptobióticos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende?
Estos son los famosos nematodos. Y aquí muchos quistes, pero ya sabemos que el quiste se produjo en algunos casos si es que está esa la especie presente, ingresó al interior y va dejando sus huevitos ahí. Sí. Mire qué lindo. Aquí hay un poco de nematodos en el suelo. Son maní. Claro. Maní. Y ahí está el querido nemátodo, sí está ahí. Este es el daño que pueden provocar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La planta adelanta todas sus funciones fisiológicas. ¿Sabe que va a morir? Necesita lograr descendencia de una forma rápida, ¿sí? En comparación con el resto. Tenemos esta también de diferencia. Plantas afectadas por nematodos y plantas sanas. Se fijan en la imagen, en el fondo estoy debajo de un invernadero, que es en donde más hay nematodos por el difícil acceso que hay de la maquinaria de ingresar y poder remover el suelo. ¿Ya? Esos son los mismos nematodos. Como vamos bien, súper. Y la clase que nos corresponde ahora. Ya alcanzamos a ver los 5 grupos, los hongos que lo vimos hace un rato, y estos 4 que necesitaba pasárselos sí o sí. Así que no se asusten que va con mucha materia. Diosito murió la semana pasada. A él lo culpan, ¿no? ¿Sí? A él lo culparán, por eso nos dieron el feriado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar? De un concepto que aparecía en una diapositiva. ¿Sí? Epifisiología. ¿Qué es esto? La epifisiología es el estudio de las epifisias y los factores que influyen sobre ella. Epifisia, acá arriba está. Fenómeno que sucede cuando un determinado patógeno se disemina, ¿sí? E infecta un gran número de individuos o plantas. ¿Cuándo lo hace? En un corto tiempo. Esto es como un abrir y cerrar de ojos. Yo vine la semana pasada y vi que había un par de plantitas. Ahora llego, está todas las blancas con la misma sintomatología. Eso es una epifisia. Características generales tienden a ser localizadas, pueden aparecer de forma repentina, causan pérdidas importantes. ¿Sí? Necesitamos sí o sí un control químico. Sí o sí hay que acudir a un control químico. ¿Ya? Y causan hambruna, sí, porque tengo que eliminar plantas. El patógeno se quedó sin comida porque las plantas se deterioran también súper rápido. El problema es que, como había alto número de patógenos, lo más probable es que tengan una alta descendencia. ¿Para qué? Para el cultivo siguiente. ¿Ya? Por eso que necesitamos sí o sí introducir a tal control químico. Y nos aparece ahora el triángulo de la enfermedad se transforma en una pirámide. ¿Por qué? Porque necesitamos incluir el factor tiempo. ¿Ya? Entonces ahora se queda un cuerpo con volumen, donde interactúa el patógeno, el hospedante, las condiciones climáticas y el tiempo. Esto sucede en un corto tiempo. ¿Sí? Vamos a incluir a otro culpable, el hombre. En este caso, lo que va a hacer el hombre es que no fue capaz de darse cuenta cómo estos factores interactuaban. ¿Sí? El patógeno, el hospedero, lo que produjo esta magnitud de la enfermedad. ¿Sí? Yo les dije, para que se produzca una epifisia tiene que ser en un tiempo relativamente corto, en donde interactúa el hospedero, el patógeno, el ambiente y el tiempo de las condiciones ambientales. ¿Sí? Para que se desarrolle esto necesitamos un área extensa y que todas las plantitas vayan a ser afectadas. ¿Sí? La densidad de plantación es súper importante. La presencia del patógeno y las condiciones ambientales. Puse unas imágenes para que se vaya acordando de lo que dijimos, para que se produzca extensa área cultivada, hermosa se ve en la foto, ¿cierto? Sueño trabajar ahí. Y yo estar acá. No, créanme que va a tener la pura broma. Pero con el tiempo vamos a aprender. ¿Sí? Densidad de plantación, mientras más plantas, más vamos a estar así, ¿cierto? Eso es lo importante. Presencia del patógeno. Esto es muy susceptible que mis plantas tengan patógenos, ¿sí? Este tipo de riesgo. Oh, ¿solo en las películas? No. Todavía se sigue usando en nuestro país. Y las condiciones ambientales. Sobre todo si, yo no sabía que iba a llover. Tenemos que hacer cosas antes, posible, de todas maneras. ¿Ya? Veamos qué podemos hacer desde el hospedero para que se produzca esta magnitud de la enfermedad. Serio. Factores desde el hospedero que afectan el desarrollo de una epifisia. ¿Ya? Niveles de resistencia genética.
todas las plantas saben que presentan cierta resistencia genética, ¿verdad? Leyeron por ahí el texto. Y las plantas, en algunos casos, carecen de esos genes. Esas son las primeras que se van a enfermar, las primeras que van a manifestar sintomatología, ¿ya? Pero para que pase eso, necesitamos que el patógeno esté contagiando, que esté, o sea, es decir, el patógeno que esté súper recontra reproducido para que luego llegue algún dientecito y pueda propagar o diseminar estas esporas y que lleguen a otro lugar, ¿cierto? Y el ambiente que sea favorable, que tenga temperatura y que tenga humedad, ¿ya? Existen dos tipos de resistencia en las plantas. La primera de ellas, resistencia vertical. ¿Qué es esto? La planta tiene altos genes, muchos niveles de resistencia. La planta es capaz de detectar cuando llega el patógeno y ella hace cosas. En muchos casos a nivel radicular la planta es capaz de lograr liberar ciertos antibióticos para protegerse de los patógenos. ¿Ya? Tiene altos niveles de resistencia, lo cual, si nosotros llegáramos justo en el momento en que lo empiezan a atacar, vamos a ver que estos genes se activan y la planta resiste. Por lo tanto, podríamos hasta calcular cuánto es lo que se demora en manifestar las primeras sintomatologías. Y a lo mejor puede ir inventando, puede que se muere una semana. La planta tenía altos genes de resistencia, por lo tanto, le complicó un poquito, se la hizo más difícil. Sin embargo, los patógenos mutan muy rápido y hacen, de cierta forma, que la planta se dé por vencida. ¿Es el de RCA y el RCI? Resistencia sistemática adquirida y resistencia sistemática. Ya, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que una de ellas se empiezan a desarrollar a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero en este caso, el patógeno, ante un ataque, la planta es capaz de lograr ahí mantener resistencia, ¿cierto? No, tú no vas a ingresar por ninguna parte de mi cuerpito, le dice la plantita al patógeno, ¿sí? Pero ese patógeno se está multiplicando en el mismo instante, por lo tanto va mutando y logra, de cierta forma, vencer a esta resistencia que está aplicando la planta. Y se manifiesta tarde o temprano la sintomatología, ¿ya? En el momento no se puede desarrollar un epifitio porque la planta se está resistiendo, está haciendo cositas, pero tiene una corta duración, es decir, se va a ver afectada en cierto momento, ¿sí? Y lo que pasa es que ese tipo de resistencia, la vertical, hace que el patógeno vaya mutando mucho más rápido, porque tiene que ingresar de alguna u otra forma a la planta, ¿ya? Y el hospedante se vuelve susceptible y ya hay sintomatología, ¿ya? Aquí ella la pelea un poco con la resistencia vertical. La horizontal tiene bajos niveles de resistencia y va a manifestar sí o sí la sintomatología, porque no tiene cómo lograr defenderse de este patógeno. Esos son los dos tipos de resistencia. Lo pongo en paralelo. Tengo una planta con resistencia vertical y tengo una planta con resistencia horizontal. Esta tiene muchos genes de resistencia, esta tiene pocos. Yo agarro el mismo patógeno y lo dejo en el mismo instante en cada una de ellas. La resistencia horizontal, que tiene poquitos genes, se va a ver afectada antes de tiempo y voy a ver sintomatología antes que en la que tiene resistencia vertical, porque esta le va a dar la pelea un buen rato. El problema es que va a ganar siempre el patógeno, porque ese patógeno se está tratando de alimentar y va a lograr mutar y de alguna u otra forma nos va a afectar, ¿ya? Sepan que cuando parte una enfermedad de estas características afectando a todo el cultivo, lo más probable es que pensemos automáticamente que a lo mejor son plantas con una resistencia horizontal, porque inmediatamente a lo mejor vimos la manifestación de la sintomatología, ¿ya? Esto lo hace la planta. Hay otras resistencias que, por ejemplo, si hablamos de una planta que está en una zona ventosa, si la revisamos hace 100 años, la planta es en morfología totalmente distinta a la de ahora, porque a lo mejor la de ahora está modificada, porque fue creando cierta resistencia, por ejemplo, a la deshidratación. Por lo tanto, ella fue creando ciertos tricomas, por eso morfologías tienden a ser diferentes, ¿ya? Esas son resistencias que quieren a lo largo de estoy hablando así como de 100 años, si revisamos una planta de 100 años y una de ahora, a lo mejor puede que tenga características distintas porque se va adaptando al clima. A lo mejor puede que haya ingresado su cutícula, ¿ya? Hay un montón de otros factores. La planta también
para que se produzca una epifitia, tiene otras características. El tipo de cultivo. Cultivos anuales u hortalizas tienden a desarrollar epifitias de una forma mucho más rápida, versus cultivos leñosos. Una espora que llegó a una hojita es capaz de degradar el tejido e ingresar y provocar sintomatología. Esa misma espora, tratemos de que ingrese por el tronco de un árbol leñoso. Le va a costar, ¿sí? Por lo tanto, se van a producir enfermedades de esta característica masiva en un corto tiempo, epifitias, más rápido en hortalizas y cultivos anuales que tal vez en frutales, ¿sí? La edad de las plantas. Dijimos que las plantas eran más susceptibles cuando estaban en sus primeras etapas de crecimiento. ¿Sí? Es más fácil que se produzca, que se nos enfermen todas las plantas si es que están chiquititas versus unas plantas un poquito más grandes porque ya han generado cierta resistencia. ¿Sí? Si vemos el lado del patógeno, cómo a través de él se puede provocar una epifitia, el nivel de virulencia. ¿Cuánta cantidad es capaz de producir este patógeno al ir reproduciéndose? ¿Ya? Cantidad de inóculos cerca de los pedantes. Mientras mayor es el número de propágulos cerca de la planta, mayor posibilidad va a existir de una epifitia. Propágulos, esporas, si lo llevamos al ejemplo de los hongos, ¿sí? Descendencia. Tipo de reproducción. Hongos, bacterias y virus tienen mayor número de descendencia. Y ya vimos en el caso de los hongos que habían algunos que tenían unas estructuras que los cubrían. Estaban todas las esporas más protegidas. Y también habían casos en que estas esporas estaban como al aire libre, como las colibras, ¿sí? Entonces, si llegaba viento, era más probable que se propagaran las que estaban sin esta cobertura versus las otras que estaban un poquito más protegidas. En cambio, nematodos y plantas parásitas tienen un menor número de descendientes, ¿sí? También, otra característica, debemos conocer el patógeno, su ciclo de vida. Hay algunos que solamente tienen un ciclo por la temporada, pero vimos en el caso de los nematodos, un ciclo por temporada, pero con 2000 huevos. Tenemos el mecanismo de dispersión, ahí está, si están protegidos o es que estaban estas esporas sueltas, y los ciclos reproductivos hay algunos en que se demoran hasta 6 años en completar el ciclo. ¿Ya? Así que hay algo ahí que hay que ver desde parte del patógeno. Del ambiente, principalmente la humedad y la temperatura. Humedad, ya sabemos que muchos patógenos necesitan altos niveles de humedad. Hay algunos que necesitan cierta cantidad de horas con agua libre, o sea, rocío permanente en el follaje. Aumenta la espurulación en hongos cuando hay humedad de todas maneras, y también la multiplicación de las bacterias les encanta el agua. Aumenta la liberación de esporas, sabemos que sí, y es más probable que se produzca una diseminación si es que hay precipitaciones. Aumenta la exudación, movimiento de bacterias, y sin humedad son capaces en algunos casos las epifitias de no desarrollarse. Por ejemplo, estamos en pleno verano, ¿sí? Pleno verano, donde algunos patógenos necesitan cierta humedad. Estamos en enero, ¿sí? Primero partieron unas pequeñas plantitas afectadas, después paró esto. Lo más probable es que el nivel de humedad en esa época del año no es favorable para el desarrollo de ciertos patógenos. Y lo que nosotros pensamos que se iba a propagar de forma general, quedó ahí. ¿Ya? Eso sería maravilloso, pero sucede muy poquito. ¿Ya? La temperatura. En ciertos casos, el estrés va a predisponer a la planta a la carga de calor. Si hace mucho calor, la planta se nos va a estresar. Y lo más probable es que lleguen algunos patógenos hacia ella. Lo mismo que si disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura, también en algunos casos va a disminuir la cantidad de inóculos. Son distintas las enfermedades que tenemos en verano y que tenemos en el invierno. ¿Ya? Hay patógenos que no les gusta la temperatura del invierno y otros no les gusta la temperatura del verano. ¿Ya? Si baja la temperatura, también va a disminuir la actividad de los vectores. ¿Sí? No vamos a tener... Sí, todos sabemos, las abejitas no vuelan con menos de 10 grados, ¿cierto? También lo van a hacer algunos insectos, pero para nosotros van a ser vectores de enfermedad. Por eso es súper importante preocuparnos del ciclo de vida del patógeno y saber cuándo la temperatura nos va a afectar de forma positiva o de forma negativa. ¿Ya? Eso es clave. Y algunos manejos culturales del hombre para que se produzca esta propagación de la enfermedad en un corto tiempo. El hombre hace cosas, sí.
ejemplo, el hombre hace cosas para que esto favorezca o se reduzca la formación de una epifilia. Selección y preparación del sitio. ¿A qué van con esto? Sabemos que a los patógenos les gusta la humedad y a lo mejor nosotros vamos a conseguir un terreno el cual lo consideramos bajo, anegado, con poca ventilación. Y vamos y cultivamos en él nomás, sin hacer ningún tipo de preparación. Nosotros debemos preocuparnos de eso, ¿ya? Selección del material, siempre va a ocupar material certificado, porque sabe que puede venir insecto por ahí, algo en la semilla, y va a tener problemas desde el comienzo, créanme que hasta el final, y como 50 veces más que haga la rotación de cultivo. Así que preocúpese. Prácticas agrícolas, el monocultivo. ¿Sí? Un cultivo siempre. Lechuga, 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 lechuga. Yo esclerotina, me encanta la lechuga. ¿Sí? Lechuga, lechuga. Vamos a hacer pésimo. ¿Sí? Altos niveles de fertilización. ¿Qué tiene que ver eso? Aumenta la seguridad. Claro, ¿qué más? Tenemos más oferta de causar daño. Más simple, es la planta, sí. Plantita sola. Le echamos un montón de nitrógeno. La nitrogenada Va a va a crecer ser mucho, furia. ¿cierto? Entre más crece, más persigue. Ya. ¿Y sus tejidos alcanzan a consolidarse así como hacerse malo? No. Estamos dejando la planta súper susceptible a la ataque de patógenos. Si le echamos poquita comida, lo mismo. ¿Cierto? No. ¿Aló? Tú tienes que echarle lo que la planta necesita. Tú fertilizas según la necesidad del cultivo. Y para eso tienes que saber cuál es tu cultivo. ¿Sí? O antes de empezar a fertilizar, mejor hago un análisis de suelo y veo si es que lo que hay está acondicionado para lo que necesita este cultivo que está ahora. A lo mejor me quedó comida, me quedó fertilizante del cultivo anterior, ¿cierto? Eso es relevante. Cultivo sin labranza previa. Ya sabemos que la labranza genera un daño al suelo, ¿sí? Está bien. ¿Hay liberación de ciertos gases que no quisiéramos tener y que nos tienen complicados? Sí. Pero a lo mejor podemos hacerlo un poco más alejado, y la gracia de nosotros de hacer a lo mejor un movimiento de tierra es exponer algunos patógenos que sabemos que pueden estar ahí y la radiación nos va a afectar, así que ya consideremos. Un riego excesivo, ya sabemos que También puede ser la labranza, puede ser por los residuos que quedan, la cosecha de también pueden ser como maleza, pueden haber puede haber de todo, ¿ya? El riego excesivo, humedad presente, el patógeno nada para echar, ¿cierto? Sí, sí, ya lo tenemos claro. Daño de plantas por herbicida, cualquier daño que nosotros hagamos en la planta, un daño mecánico, el que pasemos constantemente golpeando la plantita, también va a manifestar sintomatología porque en esa herida puede haber ingresado algún patógeno. Y medidas sanitarias deficientes, ya está claro, nunca nos preocupamos de nada, ¿sí? Y la introducción de nuevos patógenos, ¿qué significará eso? pueden estar en latencia y por distintas como distintos usos malos que nosotros tenemos van a despertar. ¿Alguien ha ido de vacaciones a Argentina? Sí. Sí, sí. Usted puede pasar, no sé, comiéndose una naranja de aquí para allá. Sí. Puede pasar todo, ¿cierto? ¿Y de allá para acá? No. ¿Por qué no puede pasar nada? Plagas cuarentena. Las plagas están de la puerta para afuera. Pero es parecido. Patógeno. A ver, yo me compré un adornico de madera y lo voy a pasar. ¿Me lo van a dejar pasar? Ya, pero es que se lo llevo de regalo, por favor, por favor, por favor. No. No. Ya, entonces para la otra vez me voy a comprar adornitos de madera, pero sí, no es calladita. ¿Ya? Y pasamos, Chile nos llevo, sí, sí. Luego aquí más encima jactándose, no, si yo pasé no me cacharon. Lo más probable es que esa madre, sí. Las mutaciones, que las mutaciones van más asociadas al tema de la plantita, cuánta resistencia ella ponga, porque es algo que obliga al patógeno. Es que constante no está afectando el mismo patógeno. Por lo mismo nosotros si lo vamos a controlar,
aplicamos un producto fitosanitario y después ese producto ya no nos sirve, tenemos que cambiarnos a otro. ¿Ya? Me resfrié, puro paracetamol. Resulta que el paracetamol ya no me hace nada, ahora estoy en el Curiopar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me hace nada el paracetamol. ¿Ya? Mis virus ya mutaron y se volvieron un poquito más resistentes a lo que es el paracetamol. ¿Ya? Volviendo a la figurita que yo me traje de madera, ¿sí? La dejamos acá, pero resulta que nosotros a simple vista no podemos diferenciar si vienen o no algunos patógenos. Por lo tanto, el patógeno se va a establecer acá de una forma súper rápida y me va a generar una epifitia. Todas mis plantas se van a infectar. ¿Por qué? Porque no tienen enemigos naturales. Entonces el chileno que se quería vivo está dejando la mierda. ¿Sí? Cuando le digan a ella, no puede pasar nada, no pasa. Si le dan un plato de manzana, se come todo y después pasa usted tranquilito. Puchito, ¿sí? Que no nos ingrese nada. Porque así como pueden ingresar algunos insectos, también son capaces de ingresar algunos microorganismos fitopatógenos. ¿Sí? ¿Cómo identificamos entonces lo que nos está afectando? ¿Sí? Dijimos que las sintomatologías tendrían a confundirnos, ¿sí? Está súper claro, hasta una deficiencia nutricional nos va a dejar así. Oiga, pero si me como, por ejemplo, tomates ahí Estamos en que no vamos a entrar en qué come cada uno. No, pero por ejemplo, si yo me como algo antes de entrar y por cosas de esas en el bus me dan ganas, le digo, chofer, pare. No, todo lo que haya procesado en su interior, no. Y la señora No, eso ya está. Su flora bacteriana destruyó todo. No, no se preocupe. Me queda la duda. Sí, no, si usted tiene que decirle al chofer que pare, después va a tener que compensar esa flora bacteriana porque trabajó súper bien. Se fue parte de ella, pero ya, no sé, yo me detalle porque es muy temprano. ¿Cómo identifico entonces al patógeno? Hay algo súper simple que se llama postulados de Koch. Esto es lo que vamos a empezar a desarrollar en el laboratorio. ¿Ya? ¿Y qué consisten estos postulados de Koch? Fíjense. Vamos a tener la sintomatología. ¿Sí? Vamos a tomar muestra de esto. Lo vamos a hilar en estas plaquitas. Voy a tener muchas plaquitas para todos. Luego de eso lo vamos a dejar en una estufa. ¿Sí? Por lo general son un par de días. Nosotros no nos vemos hasta 2 semanas más. Así que en 2 semanas más vamos a abrir esto que estuvo con temperatura. Y vamos a encontrar un monstruo. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar bajo el microscopio. Esto. Por eso necesito que traigan hartas cositas. ¿Ya? Pero como esa pega es súper